Hoy es el 8 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad. Todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Siguiendo en el primer libro de los Crónicas, capítulo 5, 18 hasta el 6, 81. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, tiraban con arco y eran diestros en batalla, fueron 44,760 que salían a la guerra, e hicieron guerra contra los agarenos, Jetur, Nafis y Nodab. Dios los ayudó contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos, porque clamaron a Dios en la batalla, y Dios fue propicio a ellos porque confiaron en Él. Y se apoderaron de sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos, también 100,000 hombres. Muchos pues cayeron muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en su lugar hasta el destierro. Los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en la región. Eran muy numerosos desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Y estos fueron los jefes de sus casas paternas: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías, Jadiel, hombres fuertes de gran valor, hombres de renombre, jefes de su casa paternas. Pero traicionaron al Dios de sus padres y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel movió el espíritu de Pul, rey de Asiria, o sea, el espíritu de Tiglat-Pilneser, rey de Asiria, quien los llevó al destierro, es decir, a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, llevándolos a la Abor, Ara y al río de Gozán hasta el día de hoy. Capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat fueron Amrán, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amrán fueron Aarón, Moisés y Miriam. Y los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés, y Finés fue el padre de Abisúa. Y Abisúa fue el padre de Buki, y Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías, y Seraías fue el padre de Marayot. Y Marayot fue el padre de Amarías, y Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc, y Sadoc fue el padre de Ahimás. Ahimás fue el padre de Azarías, y Azarías fue el padre de Jonanán. Jonanán fue el padre de Azarías. Este fue el que sirvió como sacerdote en la casa que Salomón había edificado en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías, y Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc, y Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Hilcías, y Hilcías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías, y Seraías fue el padre de Josadac. Y Josadac fue al destierro cuando el Señor se llevó en cautiverio a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simei. Los hijos de Coat fueron Amrán, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Y estas son las familias de los levitas conforme a sus casas paternas. De Gersón, Libni su hijo, Jaat su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Setrai su hijo. Los hijos de Coat fueron Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo, Tahat su hijo, Uriel su hijo, Uzías su hijo, Saúl su hijo.
Los hijos de Elcana fueron Amasai y Ahimot. Elcana su hijo, Sofai su hijo, Naat su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel fueron Joel el primogénito y Abías el segundo. Los hijos de Merari fueron Mali, Libni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simea su hijo, Agía su hijo, Amasías su hijo. Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor, después que el arca descansó allí. Ellos ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén. Entonces servían su oficio en ella conforme a su orden. Estos son los que servían con sus hijos. De los hijos de los coatitas eran Emán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. El hermano de Emán, Asaf, estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Basaías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví. A la mano izquierda estaban sus parientes, hijo de Merari, Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Y sus parientes, los levitas, fueron designados para todo el servicio del tabernáculo de la casa de Dios. Aarón y sus hijos sacrificaban sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso para toda la obra del lugar santísimo y para hacer expiación por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había ordenado. Estos son los hijos de Aarón: Eleazar su hijo, Finés su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraía su hijo, Merayot su hijo, Amaría su hijo, Ahitob su hijo, Sadoc su hijo, Ahimaaz su hijo. Y estas son sus moradas, conforme a sus campamentos dentro de sus territorios. A los hijos de Aarón de la familia de los coatitas, pues a ellos les tocó la suerte primero. A ellos les dieron Hebrón en la tierra de Judá, y sus tierras de paso alrededor de ella. Pero dieron los campos de la ciudad y sus aldeas a Caleb, hijo de Jefone. Y a los hijos de Aarón le dieron las siguientes ciudades de refugio: Hebrón, Libna con sus tierras de pasto, Jatir, Estemoa con su tierra de pasto, Ilén con su tierra de pasto, Debir con su tierra de pasto, Asán con su tierra de pasto, y Bet-Semes con sus tierras de pasto. Y de la tribu de Benjamín, Jeba con sus tierras de pasto, Alemet con su tierra de pastos, y Anatot con su tierra de pasto, todas sus ciudades repartidas entre sus familias. Fueron 13 ciudades. A los demás hijos de Coat fueron dadas por suerte 10 ciudades de la familia de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, según su familia, fueron dadas de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. A los hijos de Merari fueron dadas por suerte, según su familia, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Así los israelitas dieron a los levitas ciudades con sus tierras de pastos. Dieron por suerte de la tribu de Judá,
de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín estas ciudades que se mencionan por nombre. Algunas de la familia de los hijos de Coat tuvieron ciudades de sus territorios de la tribu de Efraín, y les dieron las siguientes ciudades de refugio: Siquén con su tierra de pasto en la tierra montañosa de Efraín, también Gezer con su tierra de pastos, Jocmeán con su tierra de pastos, Bet-Orón con su tierra de pastos, Ajalón con su tierra de pastos, y Gat-Rimón con su tierra de pastos. Y de la media tribu de Manasés, Aner con su tierra de pastos, y Bileán con su tierra de pastos, para el resto de la familia de los hijos de Coat. A los hijos de Gersón fueron dadas de la familia de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con su tierra de pasto, y Astarot con su tierra de pastos. Y de la tribu de Isaacar, Sedes con su tierra de pastos, Daverat con su tierra de pasto, Ramot con su tierra de pasto, y Anén con su tierra de pastos. Y de la tribu de Aser, Masal con su tierra de pastos, Abdón con su tierra de pasto, Ucó con su tierra de pastos, y Rehob con su tierra de pasto. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con su tierra de pastos, Amón con su tierra de pastos, y Kiriataim con su tierra de pasto. A los demás levitas, los hijos de Merari, fueron dadas de la tribu de Zabulón, Rimón con su tierra de pasto, Tabor con su tierra de pastos, y más allá del Jordán en Jericó, al lado oriental del Jordán, le fueron dadas de la tribu de Rubén, Beser en el desierto con sus tierras de pasto, Hasa con sus tierras de pasto, Cademó con su tierra de pasto, y Mephá con su tierra de pastos. Y de la tribu de Gad, Ramot en Galaad con su tierra de pasto, Manaín con su tierra de pasto, Esbón con su tierra de pasto, y Jazer con su tierra de pasto. Hechos 26. Defensa de Pablo ante Herodes Agripa II. Agripa II dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversia entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo.
Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de la cosa que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo: ¿En poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano? Y Pablo contestó: Quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban hablaban entre sí diciendo: Este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo: Este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Salmos 6. Oración pidiendo misericordia en la prueba, para el director del coro, con instrumento de cuerda sobre una lira de 8 cuerdas, Salmo de David. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos. Toda la noche inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera.
se volverán y de repente serán avergonzados. Proverbios 18, 20 y 21. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Estos dos proverbios hablan de un tema muy popular en la Biblia, las palabras que hablamos. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. En mi clase con los chicos en la primaria este año, estamos estudiando el Antiguo Testamento y hemos estudiado cómo se portaron los israelitas en el desierto. Ellos tenían dos opciones con sus palabras: alabar a Dios, hablar la palabra de Dios o murmurar. También esto se ve en el Evangelio de San Juan, mucha murmuración. Y nosotros nos damos cuenta de que cuando pongo mi mirada en el Señor y pienso en Él y me levanto más allá de mis problemas, de lo que estoy enfrentando, yo puedo hablar palabras de vida. No solamente para mí, sino para mi familia y para otras personas. Pero si mantengo mi mirada en mí mismo, en las debilidades de mi vida, en los problemas, yo comienzo a murmurar. Es la misma lengua que murmura y que da gracias. Yo he conocido personas con más problemas que uno se puede imaginar, pero siempre personas positivas, hablando vida, siempre, porque ellos habían aprendido esta sencilla verdad. La lengua es para bendecir a Dios y a otros, no para murmurar y causar problemas. Padre Dios, en este día te damos la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Aún viendo a Pablo, con todo el sufrimiento, él siguió hablando la verdad. Señor, que no caigamos en la murmuración, sino que seamos personas de buena palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, rapidito, correo electrónico de aveespanol@gmail.com. Hay un canal de WhatsApp, un canal de YouTube para escuchar todos los días las lecturas. Siempre un placer para mí poder ser parte de esa comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, amados hermanos. Les saluda Paola desde Italia por un consejo sabio de mis pastores Luis y Evelyn. Hace varios años venimos siendo edificados con la lectura y escucha de la palabra todos los días a través de esta plataforma, así que bendecimos la vida del pastor Bob, a él, a su familia. Pastor Bob, que el Señor le siga ayudando, bendiciendo por este precioso trabajo y ministerio que Dios le ha entregado y que edifica nuestras vidas. Hoy quisiera animarme a responder la pregunta que el pastor Bob dejó el 1 de julio, referente que si fue la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén, o Pablo, por su personalidad un poco terca, quería hacer lo que a él le parecía bien, aún sabiendo la profecía que compartimos en la lectura del 1 de julio de Hechos 9, donde llega Hechos 21, donde llega el profeta Agabo y toma el cinturón de Pablo y dice, se ata de manos y pies, y dice, el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades romanas. Entonces quisiera responder la pregunta pensando en que Pablo estaba resuelto a ir
a Jerusalén, aún conociendo lo que iba a pasar de acuerdo a la profecía, pensando en que sí era la voluntad de Dios, porque Pablo tenía una gran convicción de su propósito y que Dios, en medio de esa circunstancia que ya le había mostrado a través del profeta, lo iba a respaldar y lo iba a guardar de acuerdo al propósito que era llamado. Y puedo pensar en que Pablo estaba decidido a ir porque Pablo conocía el entorno al que se iba a enfrentar, porque de ese mismo entorno Dios lo sacó. Pablo era un perseguidor de la iglesia, asesino de los cristianos, y tal vez él, por toda esa experiencia que había vivido, sabía un poco a qué se iba a enfrentar. Ahora lo que él hacía, del maltrato que hacía a los cristianos, iba un poco a recibirlo él, no porque Dios es malo, no porque Dios es un Dios negativo, sino que ese era el llamado de Pablo. También puedo pensar en eso cuando yo voy capítulos anteriores y puedo leer en Hechos 9, cuando el Señor le habla al profeta Ananías y le dice que vaya hacia donde Pablo, y Ananías se alarma al principio y le dice: Señor, pero es que Pablo es asesino, Pablo hace esto con los cristianos. Y luego el Señor tiene que decirle a Ananías: ve, y en el versículo de Hechos 9, versículo 16, el Señor le dice: ve, porque yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Esto me hace entender que Pablo sabía cuál era su ministerio y que iba a pasar por verdaderos momentos difíciles. Por eso creo y pienso que Pablo fue sabiendo que ese momento de ir a Jerusalén era voluntad de Dios. Viene también a mi memoria en que, aunque no lo dice la Escritura explícitamente, por la gran relación y la gran intimidad que tenía Pablo con Jesús, con el Espíritu Santo, él tuvo que haber presentado esta situación, esta profecía a Dios, y pedir la fortaleza de Dios, pedir la ayuda, pedir su respaldo, porque la Biblia nos deja ver que Pablo era un hombre de oración, era un hombre que buscaba la presencia de Dios, así que pienso que Pablo también tuvo que haber orado por esa situación, y conociendo que era su propósito y conociendo también que Dios estaría con él. Y hay algo que me llama la atención, y es que cuando el profeta toma el cinturón, parte de la profecía dice que eso va a suceder para entregarlo a las autoridades romanas. Y recordemos que Pablo tenía la ciudadanía romana y él conocía la complejidad de las autoridades romanas, él conocía la complejidad y el poder de las autoridades romanas, y me gusta pensar que él, pensando en la profecía, pudo ver una oportunidad de llegar hasta las autoridades romanas para también predicarles la palabra. Pero pensando ya en nuestra vida, esta pregunta que nos hace el pastor Bob es muy importante, porque debemos pensar siempre y decirle a Dios que nos permita actuar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito para nuestra vida, y no en nuestras propias opiniones, no en nuestros propios deseos. Así que meditar en esta pregunta de Pablo, si fue o no por su voluntad o si fue la voluntad de Dios, creo que para nosotros esta pregunta cobra mucha relevancia hoy, cuando podemos tomar esa pregunta y aplicarla a nuestra propia vida. Así que mi oración en esta mañana es que el Señor nos ayude a que siempre podamos actuar según su voluntad, según su propósito, y que nuestro corazón siempre esté atento a escuchar su voz, la voz y la palabra que nos da a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, que siempre podamos actuar y obedecer a la voluntad de Dios. Y para terminar, quiero referirme a lo que dicen los que estaban con Pablo acompañándoles, a verle su determinación de ir a Jerusalén, porque ellos al final dicen, en el versículo 14 de Hechos 9, dicen: Señor Jesús, enséñanos a hacer lo que tú nos ordenas. Y creo que esa es una bella oración para hacer en este día. Jesús, enséñanos a hacer lo que tú nos ordenas, Dios, lo que sea tu voluntad para nuestra vida. Amados hermanos, les bendigo y que tengan un excelente día en la presencia del Señor.